El surgimiento hace miles de años de una cadena de volcanes y altas montañas dio lugar a la creación de una prodigiosa cuenca que alojó en su seno 5 lagos que dieron vida a pueblos, barrios, villas y ciudades. Al paso de los siglos han ido conformando la Ciudad de México, una de las más grandes, complejas y bellas del mundo. Esto es Crónicas y Relatos de México. ¿Qué tal? Soy Ángeles González Gamio. Bienvenidos a Crónicas y Relatos de México. En nuestro país tenemos ciudades prodigiosas, algunas que datan de hace miles de años atrás, ocultas por el paso del tiempo. Desde hace alrededor de 2 siglos han venido saliendo a la luz, revelándonos su belleza deslumbrante y los secretos que guardan de las culturas que las crearon. Hoy vamos a visitar una de ellas, que se encuentra al norte de la Ciudad de México, declarada por la UNESCO Patrimonio de la Humanidad. Acompáñenme. Nos encontramos en el lugar donde se crearon los dioses. Eso significa Teotihuacán. El nombre se lo dieron los mexicas, que estaban fundando Tenochtitlan. Cuando descubrieron este lugar, se quedaron tan impresionados con su grandiosidad que dijeron, un sitio así solamente lo pueden haber realizado los dioses. Ahora nos encontramos en un espacio impresionante que se conoce como la Ciudadela. Ese nombre se lo pusieron los españoles porque les dio idea que era una cuestión medio militar. En realidad ahora sabemos que era para culto al agua. Se han encontrado unos canales que no eran para drenaje, porque aquí había un sistema muy elaborado de drenaje, un sistema hidráulico, no. Eso era para desaguar el agua, porque aparentemente se inundaba esta plataforma impresionante para algunas ceremonias especiales. Tiene una superficie de 400 metros. Está rodeado de plataformas con adoratorios. Es un lugar de verdad impresionante. Fue un lugar de enorme importancia para el gobierno y la sociedad teotihuacana. Ahora nos encontramos en la Calzada de los Muertos. Ese nombre se lo pusieron los mexicas de Tenochtitlan. Y ya platicamos que llegaron aquí, se impresionaron tanto que bautizaron todos los lugares más relevantes que vieron. Esta calzada, que tiene 40 metros de ancho, está bordeada por unos templetes piramidales que pensaron que eran tumbas de reyes o de dioses teotihuacanos. Por eso le dieron ese nombre de Calzada de los Muertos. A los lados de esta calzada se levantan todos los monumentos y sitios más importantes. Bueno, parte ni más ni menos que de la plaza que preside la pirámide de la Luna. Pues ustedes van caminando por la calzada y se van a encontrar de repente que se levanta imponente la pirámide del Sol. Y a un lado está la Ciudadela. Si se asoman atrás de una de las pirámides que decoran la Ciudadela, va a aparecer el templo de Quetzalcóatl. El trazo de esta urbe impresiona a urbanistas actuales. Pero ¿qué les parece si ahora me acompañan a que hagamos un recorrido para ir viendo estos edificios y templos maravillosos de los que hemos hablado? En 1917, por la iniciativa del arqueólogo Manuel Gamio, se crea la primera dirección de antropología del continente americano. La ideología que prevalecía en esa nueva dependencia, muy inspirada en todo el movimiento revolucionario, era que la materia, la antropología, tenía que servir para conocer las aspiraciones y necesidades de los pueblos. Manuel Gamio encabezó un grupo de 40 especialistas para estudiar la zona desde todos los puntos de vista. Cuando se realizó el trabajo aquí, en lo que eran los vestigios de la antigua ciudad teotihuacana, se descubrió el templo de Quetzalcóatl, la serpiente emplumada. No sé, este templo se calcula, se construyó entre los años 150 y 250 de nuestra era. Y no se sabe por qué razón, alrededor del año 350, fue cubierto y se destruyeron 3 de sus costados. Este está decorado, bueno, tiene taludes, ¿no? Y
en cada uno de ellos aparecen unas cabezas de serpiente que emergen de unas enormes plumas que parecen pétalos, alternándose con los rostros del que algunos han dicho que puede ser el monstruo de la tierra, o quizás un adorno, no se sabe, ¿no? Que es un rostro sin mandíbula, que puede ser como de un reptil. Y todo a lo largo de los taludes corre una serpiente en movimientos ondulantes, sinuosos, entre caracolas y conchas marinas. Este templo, cuando lo encontró Manuel Gamio con los arqueólogos, estaba además todo pintado de colores brillantísimos. Entonces era una cosa impresionante, bueno, todavía lo es. No sabemos exactamente su significado, se piensa, por los estudios que se han hecho, que quizás estaba dedicado al tiempo, que era un templo calendárico. ¿Por qué se tapó? No se sabe. Quizás hubo un cambio de gobierno, una nueva era. Pero vamos a seguir descubriendo todas las sorpresas que nos guarda esta ciudad fascinante de Teotihuacán. Nos encontramos frente al que yo considero el rey de Teotihuacán, la Pirámide del Sol. El nombre se lo pusieron los mexicas de Tenochtitlan. No estaba dedicado a ese astro solar. Investigaciones recientes han confirmado prácticamente que estaba dedicado a su deidad del agua. Hace un tiempo se hizo un socavón, se habían hecho túneles ya anteriormente para ver si había en el interior ofrendas o algún tipo hasta tesoros. Y finalmente llegaron a un espacio que era una especie de cueva, con un orificio que puede haber sido un manantial, y con 4 vertientes que salían, que marcaban como los rumbos del universo, y que evidentemente inspiraron el trazo de esta ciudad, ¿no? En 4 cuadrángulos, mismo que copiaron en Tenochtitlan con sus 4 barrios. Esta pirámide se construyó de un solo tirón. Es decir, no fue en etapas como la mayoría de las construcciones de la zona. Se ha calculado que 13,000 hombres trabajando 7 días a la semana, 10 horas diarias, hubieran tardado 139 años en terminarlo. Una verdadera hazaña. Cuando se concluyó, no se crean que, bueno, ya quedó así, que ya es una maravilla, ¿no? Ya no le hacía falta más. Bueno, pues eso se cubrió todo de un aplanado muy fino. Es decir, un aplanado grueso, muy sólido. Todavía sobreviven muchos edificios. Pero el exterior bruñido, finísimo, pintado de color. Entonces imagínense lo que ha de haber sido eso, pintado con esos colores brillantes, cubierto de esculturas. Bueno, no extraña que vinieran de lugares lejanísimos a admirarlo. Se volvía un sitio como de veneración, ¿no? Había procesiones y todo para venir aquí, y mucha gente se quedaba. Por eso volvió una cosmópoli importantísima. Si nosotros todavía venimos a admirarlo, a fascinarlos con su belleza, a sentir su fuerza, ¿cómo no? Seguimos en Crónicas y Relatos de México. Seguimos nuestro recorrido por la ciudad de los dioses. Atrás de mí se puede apreciar a plenitud la exquisita belleza de la pirámide de la Luna. Se comenzó a construir en el año 50 de nuestra era, al igual que la del Sol. Sin embargo, a diferencia de esa, que se hizo, digamos, de un tirón, esta le llevó muchas etapas. Fueron alrededor de 7, hasta que lo concluyeron como lo vemos ahora. El nombre de Pirámide de la Luna se lo dieron los mexicas de Tenochtitlan, que ya dijimos que bautizaron esta ciudad prácticamente. Sin embargo, ahora sabemos que parece ser que estaba dedicada, según los estudios más recientes, a la diosa de las aguas terrenales y la fertilidad. Fíjense qué concepto tan fascinante, que ellos diferenciaban entre las aguas que caían del cielo, la lluvia, le llamaban aguas celestes, y la de los ríos, los lagos, eran las aguas terrenales. Creemos que estaba dedicado a esa diosa. Uno de los símbolos del agua es el jade, la piedra de jade, ese color verde. Y fíjense que en recientes excavaciones se encontraron aquí unos monolitos de jade, unas estelas. Y asimismo, en excavaciones en la plaza, se hallaron muchos orificios que contenían esferas, lo cual hace pensar que aquí también se llevaron por muchos siglos muchas ceremonias, muchos rituales, que tenían que ver seguramente con la fertilidad, y por eso enterraban estas esferas. En fin, son especulaciones ya que se hacen, pero un sitio como este pues siempre despierta mucho la imaginación. Pero finalmente lo que vemos ahora es una plaza que yo llamaría perfecta. Ahora estamos parados en un hermosísimo oratorio central. Cosa muy rara, tiene 4 escalinatas, una de cada lado. De aquí parte la calzada de los muertos.
la preside la majestuosa pirámide, y alrededor tiene una serie de construcciones, todas con una gran armonía, muchas de ellas fueron habitaciones aparentemente para los sacerdotes que ejercían los rituales en estos templos. Y ahora, aquí a un lado, quiero que me acompañen, porque vamos a visitar un lugar verdaderamente prodigioso. Y vamos a tener la oportunidad de platicar con la arqueóloga encargada de este sitio. Acompáñenme. Pues ya nos encontramos en el sitio que les anuncié como prodigioso. Y van a ver, estoy segura que estarán de acuerdo conmigo, que no exageré. Y vamos a tener el privilegio de platicar con la arqueóloga Verónica Ortega, quien imagínense que lleva 20 años trabajando aquí en Teotihuacán. O sea que ya está prácticamente inventariada y es como una gran pieza o princesa teotihuacana. Nadie mejor que ella para platicarnos. Muchas gracias a ti, Ángeles. Es que este lugar de verdad es algo único. Quiero que le platiquemos al público de qué se trata. Claro que sí, pues estamos en uno de los palacios que tenía Teotihuacán. Seguramente la gente de la élite vivía en residencias que eran sumamente lujosas realmente. Y el Quetzalpopálotl es uno de los edificios que son ejemplo de este tipo de arquitectura de élite. Está justamente en la esquina sur de la Plaza de la Luna y pues por supuesto eso le da una gran importancia al edificio. Este edificio fue reconstruido por Jorge Acosta en la década de los años 60. Entonces, bueno, cuando él lo encontró estaba totalmente en ruinas, lo levanta nuevamente y nos permite ver el esplendor de la arquitectura teotihuacana. Son aposentos muy amplios que tienen mucha pintura mural, casi todos los elementos que están pintados aquí pues son simbólicos, tienen que ver con la cosmovisión de los teotihuacanos, pero además nos da una muestra de las columnas esculpidas que había en algunos de los edificios, que bueno, ahora los vemos solamente en piedra, pero los teotihuacanos los vieron con pintura. Todas las columnas que vemos en este patio, que se llama Patio de los Pilares, tienen aves que los están decorando. Muy interesante porque además son aves quetzales y aves lechuzas. Los quetzales están del lado oriente, que es por donde sale el sol. El quetzal es un ave solar y las lechuzas están en el lado poniente, que son justamente aves nocturnas, ¿no? Por donde se mete el sol. Y también podemos ver aquí algunos de los remates arquitectónicos que los teotihuacanos agregaban a sus construcciones, como son las almenas, ¿no? que vemos en la parte superior de los tableros que decoran este edificio magnífico. Este palacio está construido sobre las ruinas de otro palacio anterior que los mismos teotihuacanos destruyeron para poder construir en el que estamos en este momento, que es el Palacio de los Caracoles Emplumados, también digno de conocerse en Teotihuacán, que se complementa con el Patio de los Jaguares, que es también un espacio residencial de la élite teotihuacana, decorada con muchos murales que hacen alusión justamente a los jaguares. Entonces, bueno, yo los invito a que vengan a conocer los nuevos hallazgos en Teotihuacán, porque además de 2008 a la fecha se han hecho muchos hallazgos, no solamente aquí en el Quetzalpopálotl, sino también en la Ciudadela, en la Pirámide del Sol y en la Plaza de la Luna, que es donde recientemente hemos descubierto un complejo simbólico que tiene que ver con la diosa de las aguas terrestres, que sería Chalchutlicue, y que bueno, nos da una idea mucho más clara de que en Teotihuacán pues había una dinámica religiosa muy importante y que el dios rector, que era Tlaloc, pues también tenía a su compañera Chalchutlicue acompañándola dentro del mismo diseño de la ciudad. Entonces, bueno, en Teotihuacán la investigación no cesa, constantemente estamos haciendo nuevos hallazgos y bueno, realmente no se conoce Teotihuacán hasta que se le camina. Sí, y mire que hay que caminarlo, ¿no? ¿Sabes qué? Que también conociendo lo que va uno viendo, ¿no? Por eso es tan importante esta plática contigo, bueno, se aprecia doblemente, ¿no? Cuando sabe uno lo que hay atrás de eso, ¿no? Lo que podría haber simbolizado, pues te da otro significado a la visita, ¿no? Así es, a nosotros nos interesa mucho que la gente lo vea como lo que era una ciudad, sí, una ciudad cosmopolita, con todos los servicios que tienen las urbes actuales o contemporáneas. Teotihuacán ya las tenía hace más de 1500 años, ¿no? Entonces, bueno, que la gente pueda apreciar esos valores y que por supuesto también vea por qué es un sitio patrimonio mundial. Es como tienen sus drenajes,
drenajes, cómo tenían todo un sistema hidráulico de lo más, digo, elaborado y sofisticado como puede tener una ciudad de la actualidad. Eso es notable. Y totalmente. Así es. La ciudad estaba muy planeada. Antes de construir cualquier casa, los teotihuacanos primero diseñaban todo el sistema hidráulico. Los drenajes para las aguas pluviales y los drenajes para las aguas negras iban separados. Fíjate nada más. Y también había forma de traer agua potable a las casas. Casi todos los conjuntos habitacionales están cercanos a pozos artesianos, desde donde se abastecía de agua potable a la gente. Entonces tenía prácticamente todas las comodidades. Un modelo de ciudad de verdad para el mundo, totalmente. Así es, sigue siendo una ciudad modelo, como tú bien lo marcas, para las ciudades contemporáneas incluso, porque era muy sustentable. No por nada duró más de 600 años. Verónica, muchísimas gracias. Ha sido de verdad una plática fascinante. Un placer, Ángeles. Gracias a ti. Pues nosotros seguimos en Crónicas y Relatos de México. Seguimos en nuestro recorrido por la ciudad de los dioses. Ustedes pensarán, cuando vean estas maravillosas pinturas, que estamos en Pompeya. No, estamos en una de las salas del Museo de Murales Teotihuacanos Beatriz de la Fuente. Esta es una réplica de un mural que se encuentra actualmente en una de las casas habitación de Teotihuacán, en un barrio que se llama Tetitla. Esta casa pertenece a uno de los cerca de 2,000 conjuntos habitacionales que había en Teotihuacán. Imagínense lo que era esta ciudad. Y estaban decoradas así sus casas. Bueno, este museo tiene el antecedente de uno que se abrió en el año 2001, que era el Museo de la Pintura Mural Teotihuacana, donde se podían conocer las técnicas para hacer los murales, los materiales que se utilizaban. Pero en el año 2006 se unieron la Universidad Nacional Autónoma de México y el Instituto Nacional de Antropología e Historia, lo remodelaron y decidieron dedicarlo a mostrar fragmentos de murales de muchos de los edificios de Teotihuacán. Porque les quiero decir, esta ciudad estaba toda pintada de murales. Yo no me puedo imaginar lo que ha de haber sido. No creo que haya habido una ciudad más bella que esa en el mundo. Fíjense, si aquí tenemos una muestra de una casa. Este es uno de los 2 museos que tiene Teotihuacán. El otro es un museo de sitio, que está muy bonito, así como envuelto entre la vegetación, y que muestra muchas de las piezas que se han encontrado en más de 100 años de excavaciones. Por supuesto, no se expone ahí todo, porque se necesitaría un museo gigantesco, pero sí se puede apreciar de lo más selecto y lo más reciente que se ha encontrado, así como hay una enorme maqueta que está cubierta por un vidrio, y es muy interesante porque ustedes se paran en ese vidrio y pueden apreciar en esa gran maqueta las dimensiones de esta ciudad prodigiosa, que no se imaginan lo grande que es. Y ahora los quiero invitar a que vayamos a conocer el barrio de Tetitla y el palacio donde se encuentran los originales de estos murales, que ahí no están tan completos como aquí, pero es interesantísimo ver la arquitectura de ese lugar. Acompáñenme. Nos encontramos en el conjunto habitacional de Tetitla. Es uno de los cientos que había en Teotihuacán. Ya les comentamos que se habla que había cerca de 2,000. Pero no se imaginan lo que es este lugar. Entran ustedes y hay una serie de callecitas que dan a las casas, con unas entradas muy amplias, unos pórticos muy bonitos con sus marcos de piedra, y ya vimos algunos que se conservaron. Y fíjense, dan a un patiecito con su espejo de agua, con un pavimento perfectamente enlucido que refleja la luz del sol e iluminaba las habitaciones, que eran muy frescas, cerradas, sin ventanas. Imagínense, pero lo más increíble es que todas estas habitaciones estaban decoradas con pinturas al fresco o al temple, porque manejaban ambas técnicas. Y todas eran diferentes. A mí no me deja de admirar la creatividad, el talento, la sensibilidad artística de estas personas, que en sus casas las decoraban de esta manera. Fíjense, algunas, por ejemplo, en el barrio Tetela, que hay muchos elementos de tipo militar,
hay espejos de puñal de obsidiana y armas de diferentes flechas. Se piensa que ese barrio era de los militares. Además, había los barrios de comerciantes. Seguramente también había barrios para los diferentes oficios, los que hacían la plumaria, ¿no? Los que hacían la pintura, los que hacían la cerámica. Qué sé yo, pero sí. Lo que sabemos es que era una ciudad absolutamente cosmopolita. Se habla de que llegó a tener más de 100,000 habitantes. Y era, bueno, eso lo hacía una de las ciudades más grandes del mundo en la época. Ahora, esta ciudad, que afortunadamente podemos ver tantas cosas, y todavía hay muchísimo enterrado, que ya verán las futuras generaciones. Y tiene también cosas que son de enorme interés, que ya son del siglo XX. Ahorita quiero que me acompañen a conocer una de ellas, que es una cosa muy novedosa, al aire libre, y que tuvo una función muy importante aquí a inicios del siglo XX. Este hermoso auditorio, que nos recuerda a un teatro griego, se mandó a hacer dentro del proyecto ese que platiqué, en que vinieron alrededor de 40 especialistas encabezados por Manuel Gamio a llevar a cabo ese programa interdisciplinario de estudios sobre la zona que se plasmó en esa obra impresionante, La población del Valle de Teotihuacán, 3 grandes volúmenes, que recibieron alrededor de 120 felicitaciones de museos y universidades de todo el mundo, uno de los primeros que se hizo. Y fíjense, en particular, este teatro tiene una cosa muy bonita atrás. Bueno, les voy a platicar un chismito. Manuel Gamio era mi abuelo. Y él se daba cuenta, él nos platicó que la gente aquí en la zona, muchos de los pueblos trabajaban aquí en las excavaciones, y se daba cuenta que cuando acababan de trabajar, pues iban a empulcar. Pero si es que no tienen ningún esparcimiento, no tienen nada en que entretenerse. Entonces le pidió a un escultor guatemalteco que vino a unirse a ese movimiento nacionalista, ¿no? De los muralistas y todo esto que se dio después de la Revolución, en lo que se enmarcaba este proyecto de Teotihuacán. Y le dijo que quería trabajar aquí, y mi abuelo le encargó que hiciera un teatro, aprovechando el paisaje natural. Y así aprovechó la gruta para hacer el escenario y diseñó estas gradas, y bueno, con una decoración muy nacionalista, como podemos ver, unos cactus de cemento ahí, aquí unos macetones. Y fíjense, Manuel Gamio escribía las obras de teatro con los propios pobladores, para que tuvieran sus ideas, y ellos la interpretaban, los propios pobladores. Cuando yo escribí la biografía de Manuel Gamio, en los años 80, vine aquí a Teotihuacán para ver si había todavía gente viva que hubiera trabajado con él aquí. Y resulta que encontré a varios, entre otros un señor, don Octavio Oliva, un señor ya muy mayor de 90 y tantos años, lúcido, que había trabajado de jovencito aquí y había actuado en una de las obras, una que se llamaba Los Novios. Y él me recitó los parlamentos que decían la obra. Imagínense de qué manera lo impactó esa experiencia. Y decía que todo el mundo quería participar en ellas. Aquí junto hay otra enorme gruta, pero enorme, que es un restaurante, con muy sabrosa comida mexicana aquí, típica de la región. Y fíjense, ese funcionaba desde esa época. Bueno, desde antes. Hay fotos ahí en que está Manuel Gamio con varios personajes que venían a visitar Teotihuacán cuando estaban haciendo las obras para que le dieran fondos, invitaba a los políticos importantes para que vinieran y vieran la importancia y les hacía comidas ahí. Y ahora es un restaurante que lo pueden visitar. Bueno, se ha descubierto que estas grutas, que yo pensaba que eran naturales, resulta que fue de donde se sacaron las piedras para hacer Teotihuacán. Todos los palacios y templos se hicieron con piedras. Esas eran las minas de donde se surtía la piedra para hacer esos templos impresionantes. Inclusive los especialistas han calculado las cantidades, las proporciones, los volúmenes, yo no sé la técnica, y corresponde exactamente. Fíjense qué maravilla. Bueno, estas son de las sorpresas que siempre nos tiene Teotihuacán, que son inacabables. No sé, yo creo que a lo mejor sí fue la ciudad donde se crearon los dioses, ¿no creen ustedes? Aquí concluimos nuestra visita a la ciudad de los dioses. Hay mucho más que ver. Abramos los ojos. Estas son nuestras verdaderas riquezas.